Cuando una maldición parece dirigirse hacia Sagitario, la tradición astrológica interpreta ese acontecimiento de una forma muy distinta a la que podría esperarse. Sagitario es el 9º signo del zodiaco, gobernado por Júpiter, el gran planeta de la expansión, la protección, la sabiduría y la fe. Su esencia está orientada hacia el crecimiento constante, la búsqueda de la verdad y la conquista de nuevos horizontes. Esa energía convierte cualquier intento de oscurecer su camino en una prueba que, tarde o temprano, termina fortaleciendo su espíritu. Desde una visión simbólica de la astrología, la mayor protección de Sagitario no proviene de escudos invisibles ni de rituales secretos, sino de la fuerza de sus convicciones. Mientras otros signos pueden quedar atrapados durante mucho tiempo en el miedo o en la duda, Sagitario posee una capacidad extraordinaria para volver a levantarse cuando todo parece perdido. Incluso cuando siente el peso de la adversidad, conserva una llama interior que se niega a extinguirse. Se dice que una maldición encuentra terreno fértil donde existe el miedo permanente, el resentimiento o la falta de esperanza. Sin embargo, el fuego mutable de Sagitario vive orientado hacia el futuro. Esa tendencia natural hace que, después de un periodo de confusión o dificultades, comience a reconstruirse con una velocidad sorprendente. Lo que parecía una derrota definitiva acaba convirtiéndose en el inicio de una etapa mucho más poderosa. La energía jupiteriana también simboliza la justicia cósmica. Por ello, muchas tradiciones esotéricas relacionan a Sagitario con una especie de equilibrio universal donde cada acción termina encontrando su consecuencia. Cuando alguien actúa con mala intención contra este signo, la enseñanza astrológica sostiene que el propio universo reorganiza las circunstancias para devolver el equilibrio. No se trata de una venganza impulsiva, sino de un reajuste natural del orden espiritual. Eso no significa que Sagitario sea invulnerable. Durante ciertos tránsitos planetarios, especialmente cuando Saturno, Neptuno o Plutón forman aspectos tensos con su Sol natal, puede experimentar épocas donde siente que todo se bloquea. Los proyectos se retrasan, aparecen decepciones inesperadas, amistades desaparecen y la confianza parece desmoronarse. Desde una perspectiva épica, esos momentos representan el descenso del héroe antes de su mayor transformación. Precisamente en esos periodos nace uno de los dones más extraordinarios de Sagitario, la capacidad de descubrir un propósito superior en medio del caos. Mientras otros contemplan únicamente la pérdida, Sagitario empieza a buscar el aprendizaje oculto. Esa actitud cambia completamente la dirección de su destino, porque deja de alimentar el miedo y comienza a fortalecer su conciencia. La maldición simbólica también puede manifestarse mediante personas envidiosas que intentan apagar su entusiasmo. Sagitario suele destacar por su optimismo, su sinceridad y su facilidad para inspirar a quienes lo rodean. Esa luz despierta admiración, pero también provoca incomodidad en quienes viven dominados por la frustración. No es extraño que atraiga críticas, rumores o intentos de desacreditarlo simplemente porque continúa avanzando donde otros decidieron rendirse. Sin embargo, el arquero del zodiaco posee una característica única. Su flecha siempre apunta hacia el horizonte. Aunque durante un tiempo mire hacia atrás intentando comprender qué ocurrió, su naturaleza termina obligándolo a volver a mirar hacia adelante. Esa orientación constante hacia el futuro rompe muchos ciclos negativos antes de que logren arraigar profundamente. También existe una dimensión espiritual especialmente vinculada a Sagitario. Al representar el viaje hacia el conocimiento superior, este signo desarrolla una profunda conexión con la confianza en la vida. Esa fe, entendida como la convicción de que todo tiene un sentido, actúa simbólicamente como una barrera frente a cualquier influencia que pretenda limitar su evolución. Paradójicamente, muchas de las aparentes maldiciones que atraviesa Sagitario terminan convirtiéndose en bendiciones disfrazadas. Un fracaso profesional puede abrir la puerta a una vocación más auténtica. Una traición puede apartarlo de relaciones que frenaban su crecimiento. Una pérdida dolorosa puede despertar una sabiduría que jamás habría desarrollado permaneciendo en la comodidad. Por eso, el verdadero enemigo de Sagitario nunca es una fuerza exterior, sino el instante en que deja de creer en su propio camino. Mientras conserve la confianza en su misión, incluso las circunstancias más difíciles terminan perdiendo poder sobre él. Su fuego interior vuelve a encenderse una y otra vez, impulsándolo hacia metas que parecían imposibles. La imagen del centauro arquero resume perfectamente este proceso. Sus patas permanecen firmemente apoyadas sobre la tierra, recordándole que debe afrontar las pruebas con valentía.
Su torso humano representa la inteligencia capaz de comprender el significado de cada experiencia. Y la flecha elevada hacia el cielo simboliza la certeza de que siempre existe un destino más alto esperando ser conquistado. En la tradición astrológica más inspiradora, ninguna oscuridad tiene la última palabra sobre Sagitario mientras permanezca fiel a su esencia. Cada obstáculo fortalece su voluntad. Cada caída amplía su sabiduría. Cada intento de detener su avance termina convirtiéndose en el impulso que lo lanza todavía más lejos. Así, aquello que parecía una condena acaba transformándose en el combustible de una evolución extraordinaria, porque el verdadero poder de Sagitario no consiste en evitar las sombras, sino en atravesarlas con la convicción inquebrantable de que, al otro lado, siempre aguarda un horizonte más luminoso. Otra interpretación astrológica sostiene que las influencias negativas dirigidas hacia Sagitario suelen actuar como catalizadores de un despertar interior. Cuando este signo percibe que algo intenta frenar su evolución, no tarda en experimentar una necesidad casi irresistible de reinventarse. Es como si la presión externa despertara una fuerza latente que permanecía esperando el momento adecuado para manifestarse. Lo que inicialmente parecía un peso insoportable acaba revelando talentos, capacidades y niveles de determinación que ni el propio Sagitario sabía que poseía. La naturaleza mutable de este signo desempeña un papel decisivo en ese proceso. A diferencia de quienes se aferran al pasado por temor a perder lo conocido, Sagitario comprende que la transformación forma parte del viaje. Puede sentir dolor, decepción o incertidumbre, pero rara vez permanece inmóvil durante demasiado tiempo. Su esencia lo impulsa a cambiar de rumbo, ampliar horizontes y encontrar nuevos escenarios donde su espíritu pueda volver a expandirse. Esa movilidad constante dificulta que cualquier energía estancada logre acompañarlo durante largos periodos. También existe un simbolismo muy profundo en la relación entre Sagitario y los caminos abiertos. Astrológicamente representa al viajero, al explorador y al buscador de verdades superiores. Desde esa perspectiva, una supuesta maldición pierde fuerza cuando el arquero continúa avanzando. El movimiento simboliza la circulación de la energía, y mientras el fuego de Sagitario siga orientándose hacia nuevos conocimientos, experiencias y aprendizajes, resulta mucho más difícil que el desaliento eche raíces profundas. En muchas corrientes esotéricas se afirma que las personas que intentan apagar la luz de Sagitario suelen subestimar la dimensión espiritual de este signo. Ven únicamente su entusiasmo, su optimismo o su aparente despreocupación, sin comprender que detrás de esa actitud existe una filosofía de vida basada en la confianza. Esa confianza no implica ingenuidad, sino la certeza de que incluso las circunstancias más adversas contienen una enseñanza capaz de impulsar una evolución extraordinaria. Otro aspecto pocas veces desarrollado es la influencia que ejerce la verdad sobre el destino de Sagitario. Gobernado por Júpiter, este signo siente una necesidad natural de actuar conforme a sus principios. Cuando se mantiene fiel a ellos, fortalece simbólicamente su energía interior. En cambio, cuando se traiciona a sí mismo para agradar a otros o acepta situaciones contrarias a sus valores, puede sentir que su vitalidad disminuye. No porque exista una fuerza externa castigándolo, sino porque se aleja de aquello que representa su auténtico poder. Por eso, muchas de las pruebas que parecen injustas terminan conduciéndolo hacia una mayor autenticidad. Relaciones superficiales desaparecen, proyectos que no estaban alineados con su propósito se derrumban y caminos que parecían seguros dejan de existir. Aunque en un primer momento todo ello pueda interpretarse como una pérdida, con el paso del tiempo suele descubrir que esos cierres evitaron que desperdiciara años de su vida en destinos que nunca le habrían permitido desplegar todo su potencial. Desde una visión épica, Sagitario no libra únicamente batallas contra circunstancias externas, sino también contra la tentación de perder la esperanza. Esa es la verdadera prueba del arquero. Mantener la flecha elevada incluso cuando el cielo parece cubierto por nubes. Continuar creyendo en un horizonte luminoso cuando las respuestas todavía no han llegado. Esa actitud representa la esencia de Júpiter, la expansión comienza mucho antes de que aparezcan los resultados visibles. Existe además una resonancia especial entre Sagitario y el concepto del destino elegido. Mientras otros signos pueden aceptar con resignación una situación difícil, Sagitario suele preguntarse qué puede construir a partir de ella. Esa diferencia transforma completamente la experiencia. En lugar de convertirse en víctima de los acontecimientos, empieza a convertirse en protagonista de su propia leyenda. Cada desafío deja de ser una condena para convertirse en una oportunidad de demostrar la grandeza de su espíritu.
Así, las aparentes maldiciones terminan perdiendo su significado original. Lo que intentaba detener al arquero acaba afinando su puntería. Lo que buscaba sembrar miedo fortalece su coraje. Lo que parecía destinado a apagar su fuego interior alimenta una llama todavía más intensa. La energía de Sagitario encuentra en cada obstáculo una razón para crecer, porque su verdadera naturaleza no consiste en escapar de las pruebas, sino en utilizarlas como escalones hacia una comprensión más elevada de sí mismo y del universo. Cada amanecer simboliza una nueva oportunidad para tensar nuevamente el arco, elevar la mirada y lanzar una flecha que atraviese los límites de lo posible, recordando que ningún desafío puede eclipsar a un espíritu nacido para perseguir la inmensidad del cielo. Existe una creencia simbólica dentro de la tradición astrológica según la cual el campo energético de Sagitario posee un movimiento constante que dificulta que las influencias negativas permanezcan mucho tiempo adheridas a su esencia. Mientras algunos signos tienden a absorber las emociones del entorno hasta convertirlas en una carga permanente, Sagitario transforma esas experiencias en impulso para continuar su camino. Su elemento fuego no permanece inmóvil, consume, purifica y renueva todo aquello que ya no contribuye a su evolución. Desde esta perspectiva, cualquier intento de limitar su crecimiento acaba enfrentándose a una energía que nunca deja de expandirse. La relación de Sagitario con Júpiter también simboliza la protección derivada del conocimiento. Cuanto más aprende, más difícil resulta que el miedo gobierne sus decisiones. Muchas veces, las verdaderas maldiciones no son fuerzas invisibles, sino pensamientos repetitivos, creencias limitantes y sentimientos de derrota que terminan encadenando el destino. Sagitario posee una extraordinaria capacidad para romper esas cadenas porque siente una necesidad casi irresistible de descubrir nuevas respuestas. Cuando encuentra una verdad capaz de iluminar su conciencia, abandona antiguos temores como quien deja atrás un camino que ya no conduce a ninguna parte. En los momentos de mayor oscuridad suele despertar una intuición inesperada. Aunque no siempre confía de inmediato en ella, termina percibiendo señales, coincidencias y oportunidades que parecen surgir cuando todo parecía perdido. Desde una visión astrológica, esto representa la influencia de Júpiter guiando al arquero hacia un sendero que todavía permanece oculto para la razón. Esa capacidad de percibir posibilidades donde otros solo contemplan obstáculos convierte a Sagitario en un signo especialmente preparado para sobrevivir a los cambios más radicales. También se dice que las pruebas difíciles refinan su carácter en lugar de destruirlo. El fuego sagitariano no busca únicamente vencer, sino comprender. Después de cada conflicto desarrolla una visión más amplia del mundo, aprende a distinguir mejor las verdaderas intenciones de las personas y fortalece su criterio para elegir quién merece caminar a su lado. Así, aquello que parecía una pérdida termina convirtiéndose en una poderosa selección natural de relaciones, proyectos y objetivos. Existe además un aspecto profundamente simbólico relacionado con la flecha del arquero. Antes de avanzar hacia el blanco debe retroceder sobre la cuerda del arco. Esa imagen representa que algunos de los aparentes retrocesos en la vida de Sagitario son, en realidad, la preparación necesaria para alcanzar distancias mucho mayores. Cuando todo parece detenerse, cuando surgen bloqueos inesperados o circunstancias adversas, la energía astrológica interpreta ese instante como la tensión previa al gran impulso. No es el final del viaje, sino la acumulación de fuerza antes del lanzamiento definitivo. Por esa razón, Sagitario suele sorprender a quienes lo dieron por vencido. Posee la capacidad de desaparecer durante un tiempo para reconstruirse en silencio y regresar con una determinación completamente renovada. Mientras otros buscan demostrar constantemente su fortaleza, el arquero comprende que las transformaciones más profundas ocurren lejos de los aplausos y de las miradas ajenas. Su verdadera victoria no consiste en convencer al mundo de su poder, sino en convertirse en alguien mucho más sabio de lo que era antes de atravesar la dificultad. Desde la perspectiva espiritual de la astrología, las experiencias más duras también despiertan en Sagitario una profunda compasión. Comprende el sufrimiento sin permitir que éste gobierne su existencia. Esa combinación entre fortaleza y comprensión lo convierte en un guía natural para quienes atraviesan sus propias batallas. Su ejemplo demuestra que incluso las etapas más sombrías pueden convertirse en el origen de una vida mucho más auténtica. Por eso, ninguna influencia negativa logra definir el destino de Sagitario cuando permanece alineado con su esencia. Cada desafío alimenta su experiencia, cada caída fortalece su determinación y cada obstáculo amplía la distancia que alcanzará su próxima flecha. Su auténtica protección nace de una convicción inquebrantable: siempre existe un horizonte más amplio esperando ser conquistado,
una verdad más elevada por descubrir y una versión más poderosa de sí mismo destinada a emerger después de cada prueba. Allí donde otros ven el peso de una supuesta maldición, Sagitario encuentra el inicio de una conquista que lo acerca aún más a la grandeza que las estrellas simbolizan para su camino. Desde la interpretación astrológica más simbólica, existe la idea de que Sagitario posee un vínculo especial con la energía del propósito, y ese vínculo actúa como una brújula capaz de reorientarlo incluso cuando atraviesa etapas de aparente confusión. Si una influencia negativa intenta desviar su camino, tarde o temprano el arquero vuelve a encontrar la dirección correcta. No porque el destino le evite todas las dificultades, sino porque su naturaleza está diseñada para buscar significado donde otros solo encuentran incertidumbre. Esa búsqueda constante hace que ninguna sombra consiga apartarlo definitivamente de la senda que las estrellas parecen haber trazado para él. También se atribuye a Sagitario una extraordinaria capacidad para convertir la presión en impulso creativo. En los momentos en que siente que las puertas se cierran, comienza a imaginar caminos completamente nuevos. Mientras otros luchan por recuperar exactamente lo que perdieron, el arquero suele descubrir oportunidades que jamás habría contemplado de no haber vivido aquella crisis. Así, una circunstancia que parecía un final termina convirtiéndose en el origen de una aventura mucho más enriquecedora. Existe además una conexión simbólica entre Sagitario y el fuego sagrado del conocimiento. En muchas tradiciones, el fuego representa la luz que disipa la oscuridad y la ignorancia. Por ello, cuanto más amplía Sagitario su comprensión del mundo y de sí mismo, menos vulnerable se vuelve frente al miedo. La sabiduría no elimina los desafíos, pero transforma la manera de enfrentarlos. Donde antes podía haber angustia, ahora aparece estrategia. Donde antes existía incertidumbre, surge confianza. Esa evolución interior constituye una de las mayores fortalezas asociadas a este signo. Otro aspecto poco explorado es que Sagitario rara vez permite que una experiencia amarga destruya su capacidad de confiar. Puede volverse más prudente, más observador o más selectivo, pero difícilmente renuncia por completo a creer en las personas, en los proyectos o en los sueños. Esa resistencia a convertirse en alguien completamente desconfiado representa una victoria silenciosa sobre cualquier influencia negativa. La verdadera oscuridad no consiste en sufrir una decepción, sino en perder para siempre la capacidad de ilusionarse, y Sagitario lucha con todas sus fuerzas para impedir que eso ocurra. Desde una perspectiva épica, las pruebas más duras tienen la misión de fortalecer el espíritu del centauro. Cada batalla interior pule su carácter como el fuego purifica el metal. Después de atravesar una etapa de dolor, el arquero ya no dispara con la misma impulsividad que antes. Sus decisiones nacen de una comprensión más profunda de la vida, y esa madurez convierte su fuerza en algo mucho más difícil de quebrar. No solo conserva su valentía, sino que aprende a utilizarla con mayor inteligencia. La influencia de Júpiter también simboliza la capacidad de encontrar aliados en los momentos más inesperados. Cuando Sagitario permanece fiel a sus principios, suele atraer personas, circunstancias o coincidencias que aparecen justo cuando más las necesita. Desde la visión astrológica, esto representa la expansión de una energía que responde a la confianza y al movimiento. No significa que todo ocurra de manera sencilla, sino que el camino empieza a revelar recursos ocultos para quien continúa avanzando sin abandonar sus ideales. Hay una enseñanza especialmente poderosa relacionada con la flecha del arquero. Una vez lanzada, no puede regresar al arco. Del mismo modo, Sagitario comprende que vivir mirando constantemente hacia el pasado solo retrasa su evolución. Las heridas ofrecen lecciones, pero no deben convertirse en un lugar permanente de residencia. La esencia de este signo consiste en seguir avanzando, utilizando cada experiencia como combustible para alcanzar metas más elevadas. También se dice que las aparentes maldiciones dejan de tener poder cuando Sagitario recupera la alegría de vivir. La risa, el entusiasmo por aprender, el deseo de explorar y la capacidad de maravillarse ante nuevos horizontes simbolizan el regreso de su fuerza más auténtica. Su luz no nace de ignorar las dificultades, sino de negarse a permitir que ellas definan toda su existencia. Esa actitud convierte su optimismo en un acto de valentía, no de ingenuidad. En el plano más elevado de su simbolismo, Sagitario representa al viajero que nunca deja de ascender hacia una comprensión superior. Cada obstáculo amplía su visión. Cada caída fortalece su equilibrio. Cada pérdida le enseña a valorar con mayor profundidad aquello que realmente posee significado.
La grandeza del arquero no reside en escapar de la oscuridad, sino en demostrar que incluso las noches más largas terminan señalando el camino hacia un amanecer más luminoso. Su auténtica victoria consiste en conservar la mirada fija en el horizonte, porque sabe que ninguna fuerza puede detener para siempre a quien ha nacido con el destino de convertir cada prueba en una conquista y cada cicatriz en el símbolo de una evolución que jamás se detiene. Existe una interpretación simbólica según la cual Sagitario no solo atraviesa pruebas destinadas a fortalecer su carácter, sino que desarrolla una especie de memoria espiritual. Cada desafío superado deja una huella invisible que aumenta su resistencia frente a los siguientes. Mientras algunas personas sienten que cada dificultad las debilita, el arquero incorpora cada experiencia como parte de su arsenal interior. Las cicatrices dejan de representar antiguas derrotas para convertirse en recordatorios de todo aquello que ya fue capaz de vencer. Esa acumulación de sabiduría hace que las futuras adversidades encuentren a un espíritu mucho más preparado que en el pasado. La influencia de Júpiter también se asocia con una capacidad extraordinaria para recuperar la abundancia después de los periodos de escasez. Desde una perspectiva astrológica, la abundancia no se limita al aspecto material, sino que incluye oportunidades, amistades, inspiración, entusiasmo y crecimiento personal. Cuando Sagitario permanece fiel a su esencia, incluso los ciclos más difíciles terminan abriendo puertas inesperadas. Es como si el universo respondiera a su determinación ofreciéndole nuevos escenarios donde desplegar todo el potencial que ha desarrollado durante la prueba. Otro aspecto profundamente simbólico es la relación de Sagitario con la visión a largo plazo. Mientras la influencia negativa suele intentar concentrar toda la atención en el problema inmediato, el arquero conserva la capacidad de contemplar un horizonte mucho más amplio. Esa diferencia transforma completamente su manera de actuar. No toma decisiones únicamente para aliviar el sufrimiento del presente, sino para construir un futuro más sólido. Esa perspectiva le permite soportar sacrificios temporales porque sabe que forman parte de una meta mucho mayor. También se dice que Sagitario posee un talento especial para encontrar significado en las coincidencias que aparecen durante los momentos de transformación. Encuentros inesperados, conversaciones que llegan en el instante preciso, oportunidades surgidas de situaciones aparentemente negativas o cambios repentinos de dirección adquieren un valor simbólico dentro de su camino. La astrología interpreta estos acontecimientos como manifestaciones de una energía expansiva que guía al arquero hacia experiencias capaces de acelerar su evolución. Existe además una estrecha relación entre Sagitario y el poder de la palabra. Gobernado por un planeta asociado a la filosofía, la enseñanza y la transmisión del conocimiento, este signo encuentra una gran parte de su fortaleza al expresar aquello que ha aprendido. Después de superar una etapa complicada, sus palabras suelen adquirir una profundidad que inspira a quienes atraviesan dificultades similares. No habla únicamente desde la teoría, sino desde la experiencia vivida, y esa autenticidad convierte su mensaje en una fuente de esperanza para otros. Desde una visión épica, ninguna prueba importante aparece sin exigir una transformación equivalente. Cuanto mayor sea el desafío, mayor será la expansión interior necesaria para superarlo. Por eso Sagitario no vuelve a ser el mismo después de atravesar una crisis profunda. Regresa con una percepción más amplia, con una valentía más serena y con una confianza menos impulsiva pero mucho más firme. Esa evolución constituye uno de los mayores tesoros que puede ofrecer este signo. Otro elemento poco desarrollado es la capacidad de Sagitario para recuperar la ilusión mediante nuevos ideales. Cuando un sueño termina, rara vez permanece demasiado tiempo sin otro horizonte que perseguir. Su naturaleza necesita avanzar hacia objetivos que alimenten su espíritu. Esa constante renovación de metas impide que el vacío permanezca demasiado tiempo en su vida. Allí donde otros contemplan un final irreversible, Sagitario comienza a imaginar una nueva expedición. La imagen del centauro también simboliza el equilibrio entre el instinto y la conciencia. Durante los periodos difíciles aprende a escuchar ambos aspectos de su naturaleza. Su fuerza impulsiva le permite continuar avanzando cuando el miedo intenta detenerlo, mientras que su inteligencia le ayuda a escoger el momento oportuno para actuar. Esa armonía convierte cada decisión importante en un paso más firme hacia la realización de su destino. En el plano más elevado, la supuesta maldición deja de ser una fuerza que amenaza al arquero para convertirse en el escenario donde demuestra su auténtica grandeza. No necesita vencer a todos sus enemigos para proclamarse victorioso, le basta con impedir que el resentimiento ocupe el lugar de sus ideales.
Mientras conserve intacta la capacidad de aprender, de confiar y de seguir explorando nuevos horizontes, ninguna oscuridad podrá reclamar la última palabra sobre su destino. Así, Sagitario continúa ascendiendo con la mirada puesta más allá de las dificultades inmediatas. Comprende que las estrellas no prometen un camino libre de obstáculos, sino la posibilidad de desarrollar un espíritu capaz de atravesarlos con dignidad, entusiasmo y una fe inquebrantable. Esa convicción se convierte en su mayor protección, porque transforma cada intento de limitar su luz en un nuevo impulso para elevarse todavía más alto, hasta alcanzar un nivel de fortaleza donde las antiguas sombras ya no representan una amenaza, sino el recuerdo de todo lo que fue necesario superar para descubrir la inmensidad de su verdadero poder. Hay una dimensión poco explorada en el simbolismo de Sagitario que relaciona las pruebas espirituales con el dominio de su propio fuego interior. La energía de este signo no está destinada únicamente a avanzar, sino también a aprender cuándo contener su impulso y cuándo liberarlo con toda su intensidad. En ese aprendizaje reside una de sus mayores victorias. Las influencias negativas, representadas simbólicamente como maldiciones, no solo ponen a prueba su resistencia, sino también su capacidad para no responder con la misma oscuridad que recibe. El verdadero triunfo del arquero consiste en conservar la nobleza de su espíritu mientras atraviesa territorios difíciles. En la astrología simbólica, Júpiter no representa únicamente la expansión material, sino la elevación de la conciencia. Por ello, cuando Sagitario atraviesa una etapa especialmente compleja, suele descubrir que el mayor cambio no ocurre a su alrededor, sino en su manera de interpretar la realidad. Comienza a comprender que muchas batallas no se ganan luchando contra el exterior, sino conquistando el mundo interior. Esa comprensión modifica por completo su destino, porque deja de reaccionar impulsivamente y empieza a actuar con una serenidad nacida de la experiencia. También se dice que el arquero desarrolla una percepción especial para distinguir entre los obstáculos que deben superarse y aquellos que simplemente deben dejarse atrás. Esta diferencia resulta fundamental. En ocasiones, la mayor muestra de fortaleza no consiste en permanecer donde existe conflicto permanente, sino en seguir avanzando hacia espacios donde su energía pueda crecer libremente. Sagitario aprende que no toda provocación merece una respuesta y que no toda confrontación conduce a una auténtica victoria. Existe además una relación simbólica entre Sagitario y las montañas. En muchas tradiciones espirituales, ascender una montaña representa el esfuerzo necesario para alcanzar una visión más amplia. Cada tramo exige disciplina, resistencia y confianza, pero la recompensa siempre aparece en forma de un horizonte completamente distinto. Así ocurre con las pruebas que enfrenta este signo. Lo que desde el valle parecía una barrera infranqueable, desde la cima se convierte en una parte más del paisaje recorrido. Esa perspectiva le permite valorar sus dificultades como etapas necesarias dentro de una travesía mucho más extensa. Otro aspecto profundamente asociado a Sagitario es su capacidad para recuperar la alegría incluso después de haber conocido la decepción. Esa alegría no nace de ignorar el sufrimiento, sino de comprender que la vida continúa ofreciendo posibilidades infinitas. Mientras conserve la curiosidad por descubrir nuevos caminos, ninguna experiencia negativa podrá encerrarlo definitivamente en el pasado. Su entusiasmo representa una forma de resistencia espiritual que desafía cualquier intento de apagar su luz. Desde una visión épica, cada aparente maldición obliga al arquero a perfeccionar una virtud diferente. Algunas fortalecen su paciencia. Otras desarrollan su prudencia. Algunas despiertan su intuición, mientras otras consolidan su determinación. Lo importante no es la naturaleza del obstáculo, sino la transformación que produce en quien decide atravesarlo sin renunciar a sus principios. Así, cada dificultad deja de ser un enemigo para convertirse en un maestro silencioso que contribuye a moldear un carácter extraordinario. También existe la creencia de que Sagitario posee una conexión especial con los ciclos de renacimiento. Cuando siente que todo se ha derrumbado, comienza a construir sobre fundamentos mucho más sólidos. Ya no persigue únicamente aquello que parece brillante desde el exterior, sino aquello que alimenta auténticamente su espíritu. Esa evolución lo vuelve menos vulnerable a las falsas promesas y más consciente de cuáles son las metas que realmente merecen su esfuerzo. En el plano espiritual, la fuerza del arquero alcanza su máxima expresión cuando comprende que su mayor protección reside en mantener el corazón libre de odio. Puede recordar las lecciones del pasado, establecer límites firmes y alejarse de quienes intentaron perjudicarlo, pero no permite que el rencor gobierne sus decisiones. Esa elección simboliza una conquista mucho más profunda que cualquier triunfo externo,
porque preserva intacta la energía expansiva de Júpiter, impidiendo que las heridas se conviertan en cadenas. Cada amanecer representa para Sagitario una nueva oportunidad de elevar nuevamente su arco. La dirección de la flecha nunca depende únicamente de la fuerza con la que es lanzada, sino también de la claridad del objetivo. Después de superar innumerables pruebas, el arquero ya no apunta movido por el orgullo o la necesidad de demostrar algo al mundo. Dispara hacia un propósito más elevado, consciente de que cada paso dado con integridad fortalece su destino. Ninguna sombra puede apagar para siempre a quien ha convertido la esperanza en su mayor arma, la sabiduría en su escudo y la confianza en el universo en el motor que impulsa cada una de sus conquistas. Así, incluso los intentos más persistentes por frenar su camino terminan siendo absorbidos por una voluntad que siempre encuentra una razón para levantarse y seguir avanzando hacia la luz. Existe una interpretación astrológica que vincula a Sagitario con el concepto del fuego iniciático, una fuerza simbólica que no destruye la esencia del individuo, sino que elimina todo aquello que impide su verdadera evolución. Bajo esta visión, las influencias negativas que intentan frenar al arquero terminan actuando como el viento sobre una gran llama, pueden hacerla oscilar durante un instante, pero también pueden avivarla hasta convertirla en un incendio imposible de contener. Cuanto mayor es la convicción de Sagitario en sus ideales, más difícil resulta apagar la energía que impulsa su destino. La tradición simbólica también asocia a este signo con la protección que nace de la coherencia. Cuando existe una profunda armonía entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace, Sagitario fortalece su centro espiritual. Esa alineación interior actúa como una referencia permanente incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Puede perder bienes materiales, relaciones o proyectos, pero mientras conserve intacta esa coherencia, siempre encontrará un punto desde el que reconstruir su camino. Otro aspecto poco desarrollado es la extraordinaria capacidad de este signo para romper las cadenas de los antiguos condicionamientos. Las experiencias difíciles suelen obligarlo a cuestionar creencias heredadas, miedos adquiridos o límites que durante años aceptó como inevitables. Lo que inicialmente parecía una crisis termina transformándose en un proceso de liberación. Cada verdad descubierta debilita el poder de aquello que intentaba mantenerlo inmóvil y fortalece la confianza en su propio criterio. En el simbolismo del arquero también existe una enseñanza relacionada con la altura desde la que observa la realidad. Mientras las emociones intensas pueden hacer que otros signos queden atrapados en el conflicto inmediato, Sagitario posee la capacidad de elevar la mirada y contemplar el panorama completo. Esa perspectiva le permite comprender que muchas dificultades representan solo un pequeño fragmento de una historia mucho más amplia. Cuando recupera esa visión global, el miedo pierde gran parte de su influencia. También se considera que las aparentes maldiciones ponen a prueba la fidelidad de Sagitario hacia su misión personal. Resulta sencillo mantener la esperanza cuando todo avanza favorablemente, pero el verdadero crecimiento aparece cuando decide seguir creyendo en sus ideales incluso durante los periodos de silencio, incertidumbre o demora. Esa perseverancia fortalece un carácter que deja de depender de las circunstancias externas para sostenerse sobre una convicción mucho más profunda. Hay otra dimensión especialmente significativa, la relación de Sagitario con la inspiración. Cuando supera una etapa complicada, no solo recupera lo que había perdido, sino que suele desarrollar una visión completamente renovada sobre su propósito. Ideas que antes parecían imposibles comienzan a tomar forma. Sueños que permanecían dormidos despiertan con una intensidad inesperada. La creatividad se convierte entonces en una respuesta natural frente a la adversidad, demostrando que incluso el dolor puede transformarse en una fuente de crecimiento. Desde una perspectiva épica, el arquero aprende que ninguna conquista importante se alcanza sin atravesar territorios desconocidos. Precisamente por eso las pruebas no representan un desvío de su destino, sino una parte inseparable del viaje. Cada obstáculo amplía su resistencia, cada incertidumbre fortalece su intuición y cada aparente fracaso le enseña a utilizar mejor sus recursos. Cuando finalmente alcanza una nueva cima, comprende que el mayor premio no fue únicamente llegar hasta allí, sino descubrir en el camino una versión mucho más fuerte de sí mismo. La influencia de Júpiter también simboliza la capacidad de multiplicar la esperanza. Sagitario posee un talento natural para contagiar entusiasmo incluso después de haber enfrentado grandes dificultades. Esa cualidad nace de la experiencia, porque conoce el valor de la luz precisamente por haber atravesado momentos de oscuridad. Sus palabras adquieren fuerza porque hablan desde la transformación y no desde la teoría.
En un plano espiritual, el verdadero poder del arquero aparece cuando deja de considerar los obstáculos como enemigos y comienza a verlos como aliados de su evolución. Cada resistencia fortalece su voluntad. Cada demora desarrolla su paciencia. Cada decepción refina su discernimiento. De esa manera, aquello que parecía destinado a detenerlo termina convirtiéndose en el entrenamiento que necesitaba para alcanzar metas mucho más elevadas. Así, la esencia de Sagitario permanece orientada hacia el horizonte sin importar cuántas tormentas encuentre durante el recorrido. Ninguna influencia negativa puede cambiar el significado profundo de un espíritu nacido para expandirse, aprender y trascender sus propios límites. El fuego que lo guía no depende de la aprobación ajena ni de las circunstancias favorables, nace de una convicción interior que renace una y otra vez después de cada prueba. Mientras conserve viva esa llama, cada paso lo acercará a una comprensión más elevada de sí mismo, demostrando que la auténtica victoria no consiste en evitar las sombras, sino en convertirlas en el escenario donde su luz alcanza el máximo esplendor.